Estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y por supuesto aquí en Comercio TV buscamos aprender no solamente de finanzas, de economía, del mercado bursátil, sino también de cómo la geopolítica termina afectando, señores, el país en el que usted se encuentra y sobre todo aquí en casa, en Estados Unidos. Sí. Sabemos la importancia de esos movimientos, lo hemos venido hablando, lo hemos venido estudiando, pero el día de hoy vamos a poner el enfoque principalmente en Belice, un país pequeño, pero que ya ha entrado a ese radar propiamente de Washington a raíz de lo que es esta nueva fase de la administración del presidente Donald Trump. Pero para ello, por supuesto, tenemos aquí un experto para conversar sobre de qué manera estratégicamente pasa a ser pues un posible aliado propiamente con Estados Unidos. Para ello, por supuesto, José Mallea nos acompaña en esta mañana para conversar a más profundidad. José, bienvenido a tu casa Comercio TV. Muchas gracias, un placer estar aquí, me encanta el estudio y les deseo mucho éxito. Muchas gracias, José. Bueno, te hemos traído en esta mañana principalmente para conversar del tema de Belice. Sabemos que Washington hoy en día mide mucho y con bastante importancia lo que es buscar esos aliados estratégicos, sobre todo para lo que hoy en día sabemos es esa búsqueda de la administración de poder contrarrestar ese narcotráfico. Sí. ¿De qué manera, cuéntale a la audiencia, hablemos un poquito más de ello, Belice entra a ser parte de lo que viene a ser esa lucha contra el narcotráfico para Estados Unidos? No, y es algo sumamente importante. Ayer el secretario de Estado Marco Rubio estuvo en San Cristián, en St. Kitts and Nevis, reuniéndose con los líderes del Caribe en la conferencia de CARICOM. Y él dijo algo muy importante. Él dijo que los Estados Unidos es el aliado más importante para el Caribe, porque somos parte del Caribe. Tenemos estados como en el que estamos en este momento. Somos técnicamente parte de la geografía del Caribe. Mucho de la economía del sur de la Florida depende del Caribe y el Caribe depende del sur de la Florida. Y también es estratégicamente un nexus importante para combatir el tráfico humano, el tráfico del narcotráfico y también temas de comercios ilícitos. Entonces, lo que sucede con Belice, un país precioso, es que Belice ha tenido un problema de gobernación. Hay varios temas delicados que están creando una polémica en Washington. Uno de ellos es sobre una isla que se llama State Bank Island, un puerto marítimo en donde un Banco Atlántico de Honduras los ha puesto en receivership para intentar a quitarle la propiedad. El gobierno se ha involucrado en ese tema, las cortes están trabajando de una manera no imparcial. Entonces, de pronto, los Estados Unidos se da cuenta y dice, esto es un problema. Porque al ser un puerto marítimo, es un tema de alta preocupación de seguridad nacional. El tráfico de drogas es una preocupación. La influencia de la China, por ejemplo, si China llega a tomar control sobre ese puerto por otras compañías privadas, que es lo que hacen muchas veces. Y la realidad de que es un hub estratégico en el Caribe occidental y los Estados Unidos no pueden permitir que no haya un sistema de leyes. Entonces, lo que dijo Marco fue muy importante. Queremos ser un socio para el Caribe para inversiones, pero hablando de negocios, para ser un buen socio de inversión, compañías americanas e intereses americanos, tenemos que respetar las leyes, el rule of law, la propiedad privada, y eso es algo que nos preocupa mucho por lo que hemos visto sucediendo recientemente en Belice. Excelente. Ahora, José, también sé que ha sido considerado como un país tercero, es decir, un país en el cual está todavía eso hablándose para que sea uno de los países en los cuales aquellos que vienen a Estados Unidos solicitando un proceso de asilo puedan esperar en Belice sin tener que obviamente regresar a ese país del cual vienen huyendo. ¿Cómo ves tú que encaja dentro también de esa forma de Estados Unidos de manejar lo que es la migración acá a los Estados Unidos? Y digo, no todo de la parte de la relación es negativa, también hay cosas positivas como ese ejemplo que acabas de dar, que han decidido aceptar personas que puedan estar en un país tercero, que no pueden regresar a sus propios países. Les digo que yo he estado en Belice y es un país encantador. Y la gente son increíbles. Es como todo caribeño, latino, en sí, ni la parte latina, parte inglesa, tienen una cultura muy, muy dinámica, pero
Hay ciertas cosas que sí pueden seguir haciendo positivas. Esa es una de ellas. También están tratando de ver cómo reciben más fondos en los Estados Unidos para seguridad y lo necesitan esa ayuda. Y yo creo que podemos llegar a ese momento. Lo bueno sería que los líderes que están ahí se den cuenta de que tener estas luchas y estas polémicas los perjudica muchísimo. Y posiblemente no se den cuenta en este momento de que esto es un peligro para el largo plazo de sus estrategias. Pero si buscan la manera de resolver estos temas, yo creo que sí pueden ser un gran aliado de los Estados Unidos. Pueden seguir creciendo. Y la realidad es que tiene tanto potencial ese país que la inversión americana, la ayuda del gobierno americano, todo eso puede ayudarlos para subir y mejorar las vidas de los residentes de su país. ¿Y cómo ves? Claro, no te puedo decir directamente específico a los países de América Latina, porque en ese caso, pues Belice forma parte de lo que es esa unión de Centroamérica, esa parte también del Caribe, pero ¿cómo ves tú también América Latina dentro de lo que Estados Unidos está buscando? El Make America Great Again, se está notando que no se puede solamente aquí desde casa, que sí se necesita cooperación de otros países, entre esos América Latina. ¿Cómo ves tú esta parte en lo que ha sido una de las cosas que el presidente Donald Trump realmente está advocating for? Yo creo que la última vez que Latinoamérica era una prioridad en Washington fue en el año 2001, con el presidente Bush. Antes del 11 de septiembre se estaba hablando sobre el área de comercio libre para todas las Américas, que aquí estaba el gobernador Jeb Bush llevando eso a cabo. Se hablaba de vínculos y de crear un movimiento. Yo creo que desde ese entonces los Estados Unidos entendía que el futuro de los Estados Unidos dependía de la mejoría de América Latina. Tristemente suceden los eventos del 11 de septiembre, el enfoque se va hacia la guerra contra el terrorismo que duró casi 20 años o más de 20 años, pero ahora con este presidente, al no nosotros tomar la atención que teníamos de haber tomado en la región, vimos el crecimiento de estos movimientos socialistas y comunistas y autoritarios, que hasta a veces no tiene nada que ver con ideologías, más poder y corrupción y hasta la involucración de carteles y narcos. Eso lo están tomando sumamente serio. Y al presidente Trump dar lo que se llamó su National Security Strategy a finales del año pasado, creo que fue en noviembre, que después lo nombraron el Monroe Doctrine Corollary, el Monroe Doctrine. Esa doctrina, que el secretario Rubio tiene que ver mucho con ello, es muy clara. La prioridad de los Estados Unidos va a ser mejorar el hemisferio, mejorar la economía, mejorar la seguridad, eliminar corrupción, eliminar dictaduras, abrir elecciones. José, estábamos hablando justamente de la región de América Latina y de cómo en esa nueva administración por parte de Donald Trump ha habido una importancia bastante grande de poder tener mejor relación con los países dentro de esa región. Cuéntanos un poquito más cómo estratégicamente eso forma parte de ese llamado que tiene Donald Trump de hacer América grande nuevamente. Claro. Lo habíamos hablado un poco, pero yo creo que es muy importante lo que está sucediendo. Tenemos un presidente que, como habíamos dicho por primera vez en más de 25 años, está enfocándose en la región, está dándole prioridad a la economía de toda Latinoamérica. Y eso es sumamente importante porque en la Estrategia Nacional de Seguridad que sacaron en noviembre del año pasado, se declaró el Monroe Doctrine Corollary, como le han puesto la doctrina de Don Roe, en básicamente donde él dijo que los Estados Unidos va a darle prioridad al hemisferio, que va a apoyar más libre comercio, más libertad de prensa, más libertad de expresión, elecciones justas. Y eso es algo que no solamente están diciéndolo, lo están haciendo en realidad, lo estamos viendo ahora en este momento en Venezuela, en donde sí es una transición un poco más lenta de que mucha gente pensaba que iba a ser, pero la realidad es que era la única manera como iba a suceder. Ayer el mismo secretario Marco Rubio le dio crédito al gobierno de la interim presidenta Delcy Rodríguez, diciendo que estamos pasando ya de la fase de estabilización a crecimiento. Eso es algo sumamente importante. Él siempre dijo que habían 3 transiciones y la última era la transición electoral. Eso es algo que se va a volver a ver en Cuba, donde para que la situación en Cuba se pueda arreglar, no sabemos quién van a ser los líderes, pero va a tener que ver elecciones libres, libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de los presos políticos. Le han mandado esa señal a Nicaragua. Y a más de eso, algo que también dijo el secretario Rubio
en la reunión de CARICOM esta semana, es que queremos ser el mejor socio del Caribe, queremos ser el mejor socio de Latinoamérica, pero los países tienen que poner de su parte, tienen que respetar las leyes, tienen que respetar las propiedades privadas y tienen que estar a favor de libre comercio, no comercio manipulado y controlado por cortes y por gobiernos. Y regresando al tema de Belice, eso es tristemente lo que hemos visto sucediendo, por ejemplo, con este proyecto marítimo de Stake Bank Island, en donde el gobierno, colaborando con el Banco Atlántico de Honduras, le han quitado la propiedad a este señor. Eso está en las cortes, se está luchando en las cortes, pero hasta este momento las cortes han estado un poquito, no solamente ineficientes, pero no tan imparcial como debe de ser. Los Estados Unidos se da cuenta de lo que está sucediendo, les preocupa mucho porque es un tema de seguridad nacional, es un puerto marítimo en una región en el Caribe Occidental, cerca hasta México, donde ya hemos visto actividad en colaboración con los narcos en la zona de libre comercio, por ejemplo, que existe en Belice. Entonces el potencial de países como Belice es enorme, una gran población, un país precioso, como toda Latinoamérica, pero tenemos que respetar estas normas. Ya cuando empecemos a ver eso, yo creo que vamos a ver muchísimo flujo de capital, vamos a ver una gran inversión en diferentes sectores energéticos, sectores de minería, de los recursos, las tierras raras de lo que se habla, pero muchísimas cosas que yo creo que puedan suceder y espero ver una década o varias décadas de mucho crecimiento económico en la región. Claro que sí, creo que lo esperamos todos. Claro que sí. Más que todo porque les comento, audiencia, aquí José y yo somos compatriotas. Claro que sí. Bueno, pero más allá de eso, más allá de lo que es la parte de los puertos y las zonas francas, también has hablado y has puesto el foco en el tema de las telecomunicaciones. ¿Cuáles crees tú que representa hoy ese mayor riesgo propiamente para Estados Unidos, para lo que estamos hablando, la seguridad nacional, que sabemos que parte incluso de todo lo que ha pasado a nivel migratorio, que ha buscado el presidente Donald Trump, ha sido nuevamente hacer un Estados Unidos seguro? Sí, y el tema de las telecomunicaciones es sumamente importante por varias razones. Primero, es la privacidad de la información. Si hay países, por ejemplo Belice, donde muchos americanos van a visitar, su información telefónica y sus datos privados están en esa red. Si esa red cae en manos de un actor que sea adversario a los Estados Unidos o que tenga acceso a otras personas que la pueda vender para temas ilícitos, eso es muy peligroso. Entonces, eso es un tema y en Belice hay una situación en este momento con una empresa semi-privada pública que se está vendiendo a un grupo donde hay relaciones hasta con el primer ministro, que es un poco preocupante. Pero vamos por ejemplo, a otros países, vamos a decir Argentina, a otros lugares, en donde tecnología china se usó por mucho tiempo, porque como los Estados Unidos habían ignorado la región y la China muy agresivamente trajo su tecnología, esa tecnología hoy en día está en casi todos los países de Latinoamérica. Para los Estados Unidos es una preocupación muy grande y están enfocándose en ese tema, pidiéndole cambio a esos países y hasta posiblemente quitando tecnología y reemplazándola con tecnología más segura y tecnología americana. Porque en realidad para poder hacer esto a largo plazo, los inversionistas, las personas y hasta las personas que viven en esos países tienen que sentirse seguros de que su información privada está siendo protegida. Te cuento que siempre hay como esa conversación, ese debate, diría yo, de entre lo que es la seguridad y esa línea tan finita entre lo que es la libertad. Me gustaría que hablaras un poquito más acerca de ello, porque muchas veces se puede pensar, no, pero tampoco queremos que sea el Estado, que sea el gobierno el que tenga control de ello, pero cuando forma parte de lo que es la seguridad nacional de un país, hablemos un poquito más la importancia, dónde radica. Bueno, yo creo que eso es algo que siempre como que cambia dependiendo de los temas que están sucediendo en el mundo. Al fin del día yo creo que hay ciertos principios y valores que el ser humano necesita para poder florecer y para poder crecer, ¿no? Y vamos a ir al discurso del presidente Trump al Estado de la Nación, y él comenzó hablando de que este es el cumpleaños 250 de los Estados Unidos. Hace 250 años nació la idea de este país y los valores que crearon esta nación, que son valores vamos a decir, la Carta Democrática Universal, ¿no? Que ahora deberían de ser partes de los valores de toda la región. Esos valores, esos principios de la libertad del individuo,
la libertad de expresión, la libertad de religión y la libertad de comercio, de la propiedad y de comercio, son valores fundamentales que si los países los toman en serio y deciden, eso es lo que vamos a proteger. Entonces, hablando de seguridad nacional, eso es lo que se está protegiendo. Si lo podemos hacer no solamente en los Estados Unidos, pero en toda la región y en todo el hemisferio, y sacar estos sistemas que son el gobierno controlando la economía, controlando las vidas de las personas, manipulando. Yo sé que el gobierno tiene un deber de proteger, pero a veces usan esa excusa de que vamos a usar el gobierno para proteger, para manipular o beneficiar a ciertas personas dentro de la economía o dentro del gobierno mismo, ¿no? Los sistemas estos de socialistas o comunistas, como lo pudiéramos llamar, básicamente es eso, centralizamos todo el poder, lo controlamos nosotros, controlamos la economía y lo único que ha hecho en cada lugar donde lo hemos visto es traer miseria. Y esa miseria tiene un impacto horrible en generaciones y resulta en crisis migratorias, familias divididas, personas que tienen que dejar sus sueños y sus vidas atrás para ir a otro lugar, a otro país, usualmente los Estados Unidos o Europa, donde sea, a luchar y empezar de nada. Eso es muy difícil. Si podemos eliminar eso, regresando a esos principios y esos valores y tener un hemisferio en donde eso se va a priorizar, y este sería el perfecto momento, a los 250 años en los Estados Unidos, vamos a ver de aquí a 250 años cómo estamos como potencia hemisférica, no solamente en los Estados Unidos, pero todos los países de la región. Ahora, para ir cerrando ya sí, poquito a poquito esta conversación, háblanos acerca de lo que tú proyectas para Estados Unidos en los próximos, 2 años. Vamos a continuar Sí, claro. dentro de la administración propiamente del presidente Donald Trump. ¿Cómo ves a Estados Unidos ahora con todo lo que ha sido esa apuesta de grandes tecnológicas, por todo lo que es inteligencia artificial, centros de datos? ¿Cómo tú ves a Estados Unidos posicionándose dentro de lo que es toda esta nueva era, José, Sí. de inteligencia artificial? Sí, para mí la inteligencia artificial lo comparo mucho con el poder nuclear. Cuando el poder nuclear se nació, estamos en un momento, bueno, existía en cierto nivel, pero cuando se pudo usar de una manera a escala, se usó para un tema de una guerra, ¿no? Se usó para crear una bomba atómica y para terminar la Segunda Guerra Mundial. Tuvo un efecto sumamente desastroso para las personas que recibieron ese impacto, pero terminó esa guerra. A los años, la tecnología nuclear se desarrolló y se puede usar para medicina, para poder energético, que es el poder más limpio técnicamente que existe. Pero llegaron los años 70, ya los 30, 40 años después y los 80, en donde la regulación eliminó el desarrollo de innovación y tecnología porque nos dio mucho miedo por lo que habíamos visto en el comienzo. Yo diría que la inteligencia artificial puede tener una misma arca de desarrollo que hoy en día acaba de nacer hace un par de años, pero se mueve tan rápido y muchos de nosotros ya la estamos usando tanto que pensamos cómo podíamos trabajar o funcionar sin esto. Y va a cambiar el mundo entero. Lo que sucede es que en algún momento el gobierno va a decidir, tenemos que regular esto, tenemos que ver cómo manejamos el crecimiento de esto. El miedo que yo tengo, bueno, dos cosas. Una, hay que tener ciertos guardrails a los lados para que no permitamos que haga daño. Pero a la misma vez no podemos hacer lo que hicimos con la energía nuclear y taparla y no permitir que siga creciendo porque les puede cambiar la vida a todos en el mundo, puede mejorar temas de medicina, temas de cómo funcionamos día a día. Es tanto el potencial que tiene la educación de los niños, hay mucho que se puede lograr a escala por todo el mundo si se maneja de una manera correcta. Otra parte de eso, que es el tema que estamos viendo, unas gran inversiones, pero una necesidad energética enorme. Claro. Y hoy en día esa energía no existe para darle poder a lo que viene. Entonces tenemos una revolución energética, una revolución tecnológica, una carrera. Yo creo que esto, si hablamos de la carrera hacia el espacio con Rusia en los años 60, para a ver quién llegaba primero a la Luna, esta es la nueva carrera entre nosotros, los Estados Unidos, el mundo occidental y China. ¿Quién va a llegar a ser el poder más importante en la inteligencia artificial? China sí tiene muchos recursos energéticos, sí tiene mucha habilidad de producir energía. Lo que no tienen es la tecnología. Y la razón, en mi opinión, por la cual no la tienen a ese nivel es porque aquí es el país donde las ideas nacen.
donde se puede desarrollar libremente, regresando a lo que habíamos hablado. Y no tiene que ser solamente los Estados Unidos. Estos proyectos van a estar por toda Latinoamérica y el potencial va a ser enorme para todo el hemisferio. Qué bien conversar contigo junto con la audiencia, porque claro, siempre están surgiendo preguntas, dudas sobre si realmente esos movimientos geopolíticos son o no necesarios y de qué manera me va a afectar, pero lo cierto es que estamos ya en una nueva era donde Estados Unidos tiene que saber posicionarse estratégicamente y esos movimientos no solamente ocurren en casa, sino también, señores, gran parte a nivel geopolítico. José, ya para ir cerrando esa conversación, trabajaste de cerca con Marco Rubio en lo que fue su carrera para el Senado y ahora es secretario de Estado. Cuéntanos, ¿ves a un Marco Rubio, de hecho, lanzándose para unas elecciones 2028? Bueno, te digo algo, yo creo que primero que todo siempre lo dije, no solamente porque era amigo, pero que era la persona más talentosa que yo he conocido en mi vida en la política. No solamente en la política en general, pero tiene una habilidad natural. Todo el mundo lo ha visto, la manera que se expresa, pero lo que muchas veces no existe, una persona que se pueda expresar y sea tan carismático, pero que también tenga la profundidad de entender política y la habilidad de hacer estrategia rápida. Sí. Marco tiene esas tres habilidades, que eso es, si fuera un jugador de fútbol, sería un Lionel Messi. Wow. ¿No? Y yo creo que eso es la realidad, la habilidad que él tiene. Yo sí pienso que posiblemente algún día pueda llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Hay que darse cuenta que es muy joven. Tiene 56 años o 58, no me acuerdo exactamente, pero es muy joven, tiene mucho futuro por adelante. Ahora, de aquí al 2028 hay mucho que tiene que suceder todavía. Él lo ha dicho muy claramente, él prefiere quedarse como secretario de Estado hasta el último día y yo sí le creo que esa es su intención. Políticamente, yo creo que en este momento estamos pasando un momento donde las encuestas dicen que el presidente Trump no le va súper bien, esto y lo otro. Vamos a ver cómo salen las midterms. Pero sí creo que para el año 2028 se van a ver los beneficios de todo lo que está haciendo ahora, toda la inversión que viene al país, todo lo que se está desarrollando, los tax cuts y todo lo otro. En ese momento es un mundo entre hoy y ahora. Entonces, no te podría decir con certidumbre que si fuera candidato en este momento, yo creo que algún día sí lo va a hacer, pero también hay que darse cuenta que hay un vicepresidente, quien también es muy hábil, y si yo me imaginaría, y esto no lo sé, no me lo ha dicho nadie, pero si va a haber un candidato en una primaria republicana, sería el vicepresidente. Claro. Ahora, nadie sabe qué puede suceder en política. Claro. Ese es mi análisis. Posiblemente un Vance Rubio ticket, ¿no? ¿Quién sabe? Hay mucho que puede suceder, pero sí pienso que Marco Rubio siendo secretario de Estado por 3 años más sería una gran bendición para nuestros hemisferios. Un gran apoyo también propiamente para el Partido Republicano. Claro que sí. Ahora, José, ya última pregunta. ¿Cómo ves, estamos ya a 9 meses, a la vuelta de la esquina, lo que son estas elecciones de medio término? ¿Cómo estás viendo el panorama actual? Yo creo que va a ser una contienda sumamente estrecha. Ninguno de los dos lados va a ganar así ampliamente. Como se vio con el presidente Trump, por ejemplo, que ganó por primera vez. Esta elección se arrasó. Eso no va a suceder por ninguno de los dos lados. Las políticas, las campañas mucha gente habla de la tendencia nacionales o que está pasando con el presidente Trump, pero la realidad es que la persona que está en la boleta no es el presidente Trump, son los individuales candidatos y la política es muy local. Entonces, sí es posible de que los republicanos mantengan el control del Senado y la Cámara. El Senado sí creo que definitivamente lo van a sostener, posiblemente la Cámara, o es posible que los demócratas ganen, pero por un margen muy pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que al ganar con un margen muy pequeño, es como que se mantiene un poco de balance porque siempre hay los centristas que puedes llevar a un lado o al otro, que es lo que está más o menos sucediendo en la Cámara de Representantes hoy en día. Es un margen muy estrecho y hemos visto que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha tenido sus temas a veces consiguiendo 2 o 3 votos para poder pasar un pedazo de legislación. Si fuera a cambiar, yo creo que estuviéramos en la misma situación. Entonces, vamos a ver, esto es parte del proceso y es la belleza del proceso electoral y este cambio para mí yo creo que es algo muy positivo y muy saludable para el sistema político. Últimas palabras de parte de José. Bueno, les quiero contar a la audiencia que
papá cubano, mamá ecuatoriana. Sí, sí, sí. Y yo le decía, aquí estamos de compatriotas. Claro que Últimas sí. palabras para la audiencia de Comercio TV. Por cierto, esta ya es su casa. No, Así es que la primera de varias conversaciones, José. Me ha encantado, pienso regresar y bueno, sigan viendo el canal, me encanta el contenido, es algo que uno puede tener en la pantalla mientras estás trabajando y lo ves ahí detrás, ¿no? Nosotros siempre tenemos canales puestos en nuestra televisión y claro, Comercio TV es uno de ellos. Excelente, José. Hasta la próxima conversación. Gracias. Audiencia, por supuesto, breve pausa, pero ya volvemos con más.